Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7. Vamos a estar leyendo del versículo 10 al 16. Primera de Corintios 7, del 10 al 16. Solamente nos vamos a enfocar en el tema que corresponde a estos versículos, y esto es dirección divina para el matrimonio. Toma nota, por favor. Dirección divina para el matrimonio. Y dentro de esto vamos a considerar el matrimonio entre cristianos y el matrimonio entre un creyente y un incrédulo. Así es que vamos a considerar dos tipos de matrimonios: matrimonio donde los dos son creyentes y el matrimonio donde uno es creyente y el otro es incrédulo. ¿Estamos juntos, iglesia? Dirección divina para el matrimonio. Cada uno de ustedes está en una de estas dos categorías. Por la gracia de Dios, tengo una esposa que es cristiana y la conocí dentro de la iglesia, y nuestro matrimonio siempre ha estado fundado en los principios de la palabra de Dios. Por otro lado, ¿verdad?, es posible que alguno de ustedes esté casado con alguien que todavía no ha entregado su vida a Dios. Tú eres un hombre creyente que ama a Dios con pasión, que está entregado, pero tu esposa no, es incrédula. O quizás eres una mujer apasionada por Dios y tu esposo es el incrédulo. Cada uno de nosotros aquí, si estás casado, está en una de esas dos categorías. Así es que Dios va a dar instrucciones claras y precisas sobre lo que tenemos que hacer dentro del matrimonio, especialmente cuando hay dificultades. ¿Hemos tenido dificultades dentro del matrimonio, hermanos? ¿Algunos de ustedes? ¿Verdad? Claro que sí, ¿no? Sería ideal que no tuviéramos problemas, pero en la realidad la cosa es que va a haber problemas, tanto en el matrimonio cristiano como en el matrimonio mixto, donde hay un creyente y un no creyente. Así es que vamos a leer los versículos para que podamos captar la esencia de lo que Pablo está diciendo, y después vamos a analizar este asunto. Dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 10, dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Nota lo que la Biblia dice aquí, hablando del matrimonio. Primero Pablo se dirige a esos matrimonios entre cristianos, y ese es el caso en cuestión. Nos vamos a dar cuenta obviamente de que es entre cristianos, porque en el versículo 2 se dice: y a los demás yo digo. O sea, estos matrimonios, y después dice: a los demás yo digo. Esto es, aquellos que están casados con no creyentes. Entonces, los primeros versículos, el 10 y el 11, hablan sobre matrimonios cristianos. Y dice ahí en el versículo 10: pero a los que están unidos en matrimonio. Esa es la cuestión, los que están casados, los que ya están unidos en matrimonio. Y el matrimonio, hermanos, es un asunto legal delante de Dios. Sabemos que es un asunto legal en nuestras cortes civiles, en nuestras leyes civiles, pero delante de Dios es un asunto legal. Cuando tú y yo decimos hasta que la muerte nos separe, es hasta que la muerte nos separe. Nosotros no podemos en ningún momento considerar la opción del divorcio. La Biblia lo va a poner aquí: separarse.
Esa palabra separarse es un término técnico que implica divorcio. Nota lo que dice el versículo 10. Dice que la mujer no se separe del marido. ¿Están conmigo ahí? Dice la mujer no se separe del marido. Nota el versículo 11 al final. Y que el marido no abandone a su mujer. Separarse, abandonarla. Como cristianos nosotros estamos unidos en matrimonio, dice el versículo 10. Y ese es el asunto. No podemos separarnos. No podemos pensar en el divorcio. De hecho, no debemos ni siquiera mencionar esa palabra. En lugar de decir divorcio, deberíamos decir la palabra que empieza con D. La palabra que empieza con D. Tratarla como si fuera una grosería, ¿verdad? Es como a veces decimos, es que mi hermanito dijo la palabra que empieza con F, ¿verdad? O con S. ¿Han escuchado eso a veces? Los niños no quieren repetir esas palabras porque son ofensivas. Y nada más pronuncian la primera letra. Muchas veces nosotros también debemos tener cuidado cuando hablamos del divorcio dentro del matrimonio. Está prohibido por Dios. No debe considerarse. Vamos a notar más adelante una pequeña exclusión, una puerta que Dios nos da para tomar esa avenida, pero no es necesariamente la opción. Noten que el Señor dice aquí a los que están unidos en matrimonio. Versículo 10 dice, mando, no yo, sino ¿quién? El Señor. Este es un mandamiento del Señor. Cristianos, matrimonios cristianos, este es un mandato del Señor. No lo estoy diciendo yo, dice Pablo. Esto lo dijo el Señor. Recuerden que Pablo es un instrumento en las manos de Dios. Dios lo llenó de su Santo Espíritu y el Espíritu Santo controló sus pensamientos. Y él, cuando escribió las cartas que nosotros tenemos hoy en la Biblia, fueron inspiradas por Dios. El Espíritu Santo tomó control de su cuerpo, de su mente, de lo que él era, para escribir exactamente lo que Dios quería escribir. En algunos casos era solamente repetir lo que ya habían escuchado de Jesús. Y muchas de las cosas que encontramos en las cartas y en los libros, hablando de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son cosas que esos autores escucharon de Jesús decir directamente. Otras fueron revelación divina de parte de Dios para ellos. Y aquí este es uno de los casos en que Pablo sabe que Jesús dijo personalmente esto. ¿Y qué es lo que el Señor Jesús dijo? Versículo 10. Mando no yo, sino el Señor. Ese es el mandamiento, que la mujer no se separe de ¿quién? ¿Está claro, iglesia? Así es que mujeres, cristianos, si tú estás pensando en divorciarte, mujer, no puedes hacerlo, está prohibido por Dios. Y de igual manera el hombre, noten el versículo 11 hasta la parte final, dice, y que el marido no abandone ¿a quién? A su mujer. Hombre, está prohibido por Dios divorciarte. No puedes separarte, no puedes abandonar a tu mujer. Ahora, la pregunta quizás que tienes al considerar esto es, ¿pero cómo es posible que dos cristianos quieran divorciarse? ¿Cómo es posible que dos cristianos estén pensando en divorciarse? Es posible, hermanos. Estoy seguro que hay cristianos aquí sentados que han hablado acerca del divorcio, que han estado peleando de una manera incontrolable en la carne y han hablado del divorcio. O quizás no han hablado del divorcio, pero han hablado acerca de separarse, de abandonarse. Te voy a abandonar. No me voy a divorciar de ti, pero te voy a abandonar. Uno o el otro. Y es posible que haya entre nosotros personas que hemos hablado de este asunto. Así es que quiero decirte una cosa, es posible hablar de ello y es posible considerarlo. Ahora, el hecho de que lo hemos pensado, lo hemos hablado, lo hemos dicho, no necesariamente quiere decir que es del Espíritu, no es de Dios. ¿Estamos, iglesia? Esto es un mandato del Señor.
No podemos hablar de ello, ni debemos hablar de ello, ni siquiera debemos considerarlo. Es pecado delante de Dios. Por otro lado, hay ciertas personas que a veces cuando se entregan al Señor, llega un punto en sus vidas que piensan que tener mujer es pecado, que tener relaciones sexuales es pecado, y hablamos de ello en la parte anterior de este capítulo. ¿Recuerdan cuando hablamos acerca del deber conyugal? En los primeros versículos de este capítulo, Pablo comienza hablando de eso y dice: ustedes deben cumplir con el deber conyugal, no se nieguen uno a otro, a menos que se pongan de acuerdo. Y Pablo habló extensivamente acerca de la importancia de tener relaciones sexuales dentro del matrimonio. Pero también puede ocurrir, y no solo ocurrió en la época de Corinto, pero también en nuestros días puede ocurrir, que un matrimonio de pronto se encuentren ante la realidad de su pecado, siendo creyentes. Un matrimonio incrédulo se dan cuenta de su pecado en cuestión de su vida y se entregan a Cristo. Los dos empiezan en fuego y empiezan a amar a Dios, y de pronto en sus mentes por alguna manera piensan que tienen que separarse de tener relaciones para tener una mejor espiritualidad. Se daba en la época de Corinto y también se da en nuestros días. Yo conozco personas que me han dicho acerca de la idea de no tener más relaciones dentro del matrimonio, y es más, hasta separarse y estar en retiros o estar en lugares donde ellos puedan tener un encuentro más cercano con Dios, como que quieren abandonar su hogar para dedicarse por completo a Dios. Y es un buen deseo, es un buen corazón, pero no es correcto. Estoy seguro que a lo mejor has escuchado a alguien decir eso. Oh no, yo me voy a apartar de todo, yo quiero entregarme más y a manera como de ser un monje o una monja, ¿no? Es la idea. Por eso las monjas y los monjes, ¿verdad?, se apartan y se aíslan y hacen un voto de celibato para no tener ningún contacto carnal con nada y entregarse por completo a Dios. Y la monjita siempre dicen: oh, mi esposo es el Señor, ¿no? Él es mi amado, Él es esto, y se mantienen puras y castas y todo lo demás en cuestión de tener relaciones. Y es un pensamiento que puede surgir cuando alguien se entrega al Señor. Pero lo que la Biblia está diciendo aquí es de que no es correcto hacer eso. Si tú estás casado, y nota lo que dice el versículo 10, al principio dice: los que están unidos en matrimonio. Si tú estás casado legalmente ante Dios estás casado, y por lo tanto no puede haber ningún tipo de separación. No es pecado tener relaciones sexuales, no es pecado cumplir con el deber conyugal. No te va a dar más espiritualidad el no hacerlo o el hacerlo. Eso es irrelevante. El Espíritu Santo de Dios va a estar en ti de una u otra manera. ¿Estamos juntos, iglesia? Esa idea no podemos abrazarla. Pero por el otro lado, si estás teniendo problemas muy fuertes dentro de tu matrimonio, ya conociendo a Cristo, ya estando en Cristo, no puedes ni siquiera hablar de separarte de tu marido o de tu esposo. Vayan conmigo por favor a Marcos capítulo 10. Quiero que vean conmigo lo que el Señor dijo, porque Pablo dice: hey, yo no lo dije, ¿lo dijo quién? El Señor. Y en Marcos capítulo 10, noten lo que la Biblia dice al respecto. En el versículo 11 claramente encontramos lo que el Señor enseña sobre el divorcio. Pero antes de llegar allí, al versículo 11, que es el punto culminante de lo que se está diciendo, quiero que veamos la conversación para que podamos hablar acerca de una posible opción dentro del matrimonio cristiano que nos podría permitir separarnos. Jesús está aquí y dice la Biblia que vino a la región de Judea. Nota en el versículo 2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron. ¿Quién se acercó a preguntarle, hermanos? Los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Los que conocen la ley, los que están en este asunto de las leyes de Dios. Y le preguntaron para tentarle. ¿Era una pregunta honesta, familia? No. Querían tentarlo, querían hacerle caer. Lo están probando. No es algo honesto. Y le dicen:
¿es lícito al marido repudiar a su mujer? ¿Está bien que se divorcie? ¿Está bien que se separe? ¿Está bien que la abandone? Él respondió y les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. ¿Por qué Moisés permitió estas cosas? ¿Por la dureza de qué, hermanos? De corazón. Y la dureza de corazón en el libro de Hebreos habla acerca de la falta de fe. El pueblo de Israel no entró a la tierra prometida porque endureció su corazón. No creyeron que podían hacerlo. Y cuando hay problemas dentro del matrimonio, hablando de dos cristianos, ¿por qué llega un punto donde todo se echa a perder, donde todo termina mal? Porque hay falta de fe. No creen más que puede resolverse la situación, no creen más que pueden salir adelante. Endurecen su corazón. Encuentras a un cónyuge diciendo, hagámoslo, echémosle ganas, restauremos nuestro matrimonio. Y el otro dice, me rindo, yo no puedo más, hasta aquí llegamos. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Separémonos, no hay solución. Puedes ver el corazón endurecido. Y cuando hay un corazón endurecido, hermanos, falta de fe lleva al fracaso. Por eso el pueblo de Israel terminó muerto en el desierto. Solamente entraron a la tierra prometida los que dijeron en su corazón, sí se puede, ¿verdad? Josué y Caleb eran buenos mexicanos. Dijeron, sí se puede. Y cuando hay dos cristianos que están peleando y están teniendo sus argumentos y sus situaciones, y todavía tienen un corazón de carne, todavía tienen la sensibilidad de Dios, en medio de todos esos problemas, se miran uno al otro y dicen, sí se puede, y vamos a salir adelante de esto. Lo que pasa a veces, Jesús dice, hey, es la dureza del corazón. Versículo 5, la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Noten, pero aquí viene lo que es. Versículo 6, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola, ¿qué, hermanos? Carne. Y esto es crucial para entender lo que viene más adelante, cuando estamos hablando de un cristiano con un no cristiano. ¿Qué son cuando se casan, hermanos? ¿Qué son? Una sola carne. No son dos, es uno. Por lo tanto, hermanos, Jesús está hablando de esa unidad que existe cuando estás casado, que es inseparable. Nota, dice, se unirá a su mujer, versículo 8, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino ¿cuántos? Uno. Y aquí viene el versículo 9, por tanto, siendo que esto es verdad, que los dos son uno, lo que Dios juntó, no lo separe ¿quién? El hombre. No lo separe el hombre. No está en la mente de Dios que tu matrimonio y el mío terminen en divorcio. No es el diseño original de Dios. Luego en el versículo 10 dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Nota, Jesús está hablando con los fariseos y les dice, no, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. El hombre no tiene ningún negocio dentro de lo que es el matrimonio. El matrimonio fue diseñado por Dios. En casa, ¿qué hicieron los discípulos? Le volvieron a preguntar, Señor, cuéntanos más sobre el asunto. Ahora esta ya es una pregunta honesta. Los fariseos lo hicieron ¿para qué, hermanos? Para tentarle. Pero ahora los discípulos en casa están preguntando honestamente, Señor, dinos, ¿qué es lo que realmente tenemos que hacer? El discípulo le preguntaron lo mismo y dice el versículo 11, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete ¿qué, hermanos? Adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete ¿qué? Adulterio.
No. O sea, si ustedes se separan de su esposa o de su esposo, ¿verdad?, y te casas con otra, ¿qué vas a cometer, hermano? ¿Y qué dijimos en 1 de Corintios? ¿Recuerdan? No erréis. ¿Quiénes no van a entrar al reino de los cielos, hermanos? ¿Y luego los qué? Los adúlteros. Así es que, ¿alguien quiere tomarse ese chance? ¿Alguien aquí está dispuesto? No, me voy a divorciar. Ya tengo a otro. Y esa sí es una verdadera cristiana, no como tú, hipócrita. ¿Quién es más cristiano que quién? Tú al tomar esa dirección, te vas a convertir en un qué. ¿En un qué? Ahora, no erréis. Oh, no, yo voy a estar bien, Dios perdona todas las cosas. No erréis. No te engañes a ti mismo. ¿Estamos, iglesia? Y algunos dicen, híjole, si está difícil, ¿verdad? ¿Para qué te casaste? ¿Por qué no lo pensaste bien antes de hacerlo? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque nosotros a veces no entendemos lo que Dios dice, o quizás no queremos entenderlo. El matrimonio es sagrado, hermano. ¿Estamos, iglesia? Eso se está haciendo claro, ¿no creen? No te separes. Ahora, Jesús habló acerca de la fornicación. Y dice la Biblia que si alguien comete fornicación dentro del matrimonio, está permitido. Dice, no se separe, dice, a menos que haya ¿qué? Fornicación. Y cuando hablamos de fornicación, hermano, estamos hablando de inmoralidad sexual. Si dos cristianos están casados y de pronto uno de ellos, sea el hombre, sea la mujer, cometen adulterio, o están metidos en pornografía, o están haciendo cosas inmorales en el ámbito sexual, el Señor Jesús dijo, si hay algo así, el que no cometió eso puede separarse, puede divorciarse. Pero la Biblia también habla acerca del perdón. Dios nos ordena y nos manda que perdonemos y nos perdonemos unos a otros, ¿no es cierto? Entonces, es verdad que el Señor abrió esa puerta y dice, si hay inmoralidad sexual dentro del matrimonio y uno de los dos está metido en eso, el otro, quien no ha cometido tal cosa, puede separarse. Pero en la Biblia vemos también que hay otra opción también, y esto es que el perdón. Y está en tus manos. Si tu cónyuge ha caído en ese pecado de inmoralidad sexual, está en tus manos perdonar o tomar la puerta que el Señor Jesús abrió y decir, yo no quiero vivir con esta persona más, porque es un inmoral en el ámbito sexual. No puedo más. Y está en tus manos. El Señor abrió esa puerta y es la única opción que tenemos. La única opción, pero ninguna otra opción. Así es que la Biblia dice aquí claramente, hermanos, las consecuencias si tú te separas de tu marido. Nota en el versículo 11, regresando a Corintios, hermano. Si hay inmoralidad sexual, no hay problema. Pero si lo haces por cualquier otra razón, eso es lo que va a pasar. Versículo 11. Si tú te separas, si tú decides divorciarte como cristiano, ella es cristiana, tú eres cristiano y de pronto, por problemas, deciden divorciarse. ¿Qué dice la Biblia que tiene que ocurrir? Versículo 11, si se separa, quédese ¿qué? Quédese sin casar. Ok, los problemas son grandísimos y decides pecar contra Dios. Esta va a ser la consecuencia. Tienes que quedarte sin casar. Porque si te casas, ¿qué dijo Jesús que ibas a cometer? Adulterio.
Entonces, si tú decides pecar contra Dios y divorciarte de tu esposa o de tu esposo, esta es la consecuencia. Vas a tener que quedarte solo. Dios creó el matrimonio porque Él dijo, no es bueno que el hombre esté ¿qué? Solo. Y me están pensando, ay, pastor, pero es mejor solo que mal acompañado. ¿Verdad que sí? Piensa por un momento. ¿Qué no sería mejor restaurar tu matrimonio? ¿Qué no sería mejor rendirse al yo? ¿Qué no sería mejor leer en las Escrituras lo que la Biblia dice sobre el matrimonio y restablecer y restaurar todo aquello que se ha perdido en el camino? Que tener que pagar las consecuencias de una dureza de corazón sin necesidad. Dice, si se separa, quédese sin casar. Esa es la consecuencia. Y por eso es que la reconciliación es la mejor opción. Porque dice, si se separa, quédese sin casar. Esa es la consecuencia. Pero, dice Pablo, o reconcíliese con su marido. O sea, ¿para qué llegar a ese extremo? Cuando existe la reconciliación. Reconcíliate, trabaja en ello. ¿Por qué pecar contra Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso no lo más importante es nuestra salvación, hermanos? Yo te pregunto, ¿qué es más importante en la vida? ¿Tu felicidad dentro del hogar, dentro de tu matrimonio o tu salvación? ¿Qué es más importante? ¿Nuestra qué? ¿De qué sirve tener un hogar feliz? Todo está glorioso. Somos lovey-doveys, ¿verdad? Nos amamos y nos vemos y sentimos maripositas en el estómago todos los días. Y no tienes a Cristo. Bueno, vas a ser el matrimonio más feliz en el infierno. ¿Verdad que sí? Yo nunca tuve problemas en la vida matrimonial. ¿No tienes a Cristo? Estás igual de perdido que cualquier persona que tuvo problemas en su matrimonio. ¿Estamos juntos, iglesia? Aquí es cuando tú y yo ya como cristianos necesitamos empezar a pensar. Dios nos redimió del pecado, Dios nos salvó de las garras mismas del infierno, Dios fue hecho maldito a través de Cristo Jesús por nosotros en la cruz, ¿no es cierto? Él nos rescató, Él nos salvó, nos santificó, nos ha apartado, nos ha justificado, nos ha comprado con su sangre preciosa. No podemos echar a perder esa salvación tan gloriosa, maravillosa, solamente porque nosotros en nuestro egocentrismo no queremos reconciliar nuestro matrimonio. No queremos restaurar nuestro matrimonio. Y queremos llevarlo a un extremo donde pecamos contra Dios. Es pecado, hermanos, divorciarnos. Así es que cristianos, aquí está el mandamiento. ¿Está claro, iglesia? Esa es la dirección divina entre cristianos. Ahora, hablemos acerca de la dirección divina para el matrimonio entre un creyente y un incrédulo. En el versículo 12 al 16 vamos a hablar acerca de esto. Ahora, está dividido en dos. Porque a lo mejor tú eres un creyente con un incrédulo. Pero puede haber dos situaciones y Pablo las va a considerar. La primera, el incrédulo acepta tu cristianismo y quiere vivir contigo. Y todo está bien. Tú ve a tu iglesia, tú ama a tu Dios, tú sigue a tu Jesús, nada más déjame en paz viendo la televisión. ¿Está bien? Yo no tengo problemas con eso. Ese es un caso. El otro caso es cuando eres un creyente con un incrédulo y el incrédulo no quiere saber de tu Dios, no quiere saber de tu Cristo y no te quiere a ti por eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, aquí está. Vamos a hablar primero acerca del matrimonio entre creyente y incrédulo, cuando el incrédulo consiente en vivir contigo. Dice el versículo 2, y a los demás yo digo, no el Señor. Ahora, cuando dice esto, y a los demás yo digo, no el Señor, quiere decir que Jesús no habló de esto. Jesús no habló personalmente acerca de un creyente con un incrédulo. Jesús siempre asumió que los dos amaban ¿a quién? A Dios. Y habló sobre eso. Aquí Pablo nos va a dar ahora la dirección divina de Dios en cuanto a este asunto que Jesús no consideró antes. Y aquí está.
Si algún hermano, dice el versículo 12, tiene mujer que no sea creyente, ¿notan aquí? Un creyente con una no creyente, y ella consiente en vivir con él. Si esta mujer no ama a Dios, no conoce a Dios, pero ella consiente en vivir con él, ella quiere estar allí, le encanta vivir contigo y eres un buen hombre, amas a Dios y por lo tanto el hogar corre y trabaja en armonía gracias a tu cristianismo, ¿el cristiano la tiene que abandonar? No, dice aquí, no la abandone. No vengas y me digas, ay pastor, estoy casada con una pagana. Estoy casado, perdón, con una pagana. Me voy a divorciar porque yo quiero estar casado en yugo igual, no en yugo desigual. No. Regrésate a la casa y no la abandones. ¿Estamos? Pero pastor, tiene su virgencita. Ya vi su cartera y trae su virgencita y trae sus santos o a lo mejor es budista, ¿no? Trae a Buda y toda la mañana le soba la panza al panzoncito ese. ¿Verdad? O a lo mejor es, ¿verdad? X religión y no, pastor, yo no quiero vivir en pecado delante de Dios. Sí, yo quiero tener una mujer cristiana y no, la Biblia dice aquí, no la abandones. Si ella está bien con tu cristianismo, si ella está bien con tu Dios, si no tiene ningún problema que te levantes todas las mañanas a orar a Dios, que vayas a la iglesia, que lleves a los chicos a la iglesia, no la dejes. Está prohibido por Dios. Amén. Ahora, veamos el caso de la mujer. Dice el 13, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, ¿qué dice la Biblia? No la abandones. Ni modos. Él no quiere saber de Dios, él tiene sus propias cosas, tú estás entregada, tú amas a Dios, tú has hecho al pie de la letra lo que la Biblia dice y él nada más, nada. Pero está bien que estés en esto y no tiene problemas, la Biblia dice, tampoco la que, no lo abandones. Y hay una razón detrás de eso. Y también la mujer puede darme una y mil razones. No, es que es un pagano de primera y hace esto y me puedes dar la lista completa de todos sus pecados. Lo único que te voy a decir es, mira, la Biblia dice aquí, y esto tú también eras. Así es que olvídalo. ¿Estamos? Tú me podrás dar la lista de lo que él hace, pero Dios ya te perdona a ti exactamente todo lo que tú también haces. Si se trata de poner listas, hermanos, ¿tenemos nuestra listita? ¿Quién no tiene su lista? Pero en nuestro caso, Cristo Jesús lavó todas las cosas. Y ya esa limpieza nos hace sentir puros y limpios. Y yo puedo entender el por qué no quieres vivir con un pagano. Quizás lo que ve en la televisión, quizás lo que escucha en la radio, quizás todas las acciones, sus actividades son sucias. Porque no ha conocido a Dios todavía de una manera personal y te incomoda todo eso. Y a veces te obliga a hacer esas cosas. O a veces tienes que estar allí, porque pues es tu esposo, ni modo que no lo acompañe, ¿no? A luego le gusta ir al baile y esto y lo otro, y se echa sus copas y todo, y tienes que venir lidiando con él, ahí todo borracho, etc. Yo puedo entender todo eso. Pero la Biblia dice que hay una razón por la cual no debes abandonarlo si él o ella, incrédulo, consiente en vivir contigo. Y esta es la razón. Dice el versículo 14, porque el marido incrédulo, nota, el marido incrédulo, ¿de quién está hablando? Nota más adelante, y la mujer incrédula. El marido incrédulo y la mujer, o sea, no pienses que el pagano o el incrédulo te está contaminando. Es al revés. ¿Estamos, iglesia? Es al revés, nota, porque dice el 14, el marido incrédulo es santificado ¿en quién? En la mujer creyente. Tú, mujer que crees en Dios, que amas a Dios, quizás estás pensando que Él te está contaminando, pero es al revés. Tú, de alguna manera, tu cristianismo, tu amor por Dios, está ayudando a que Él de alguna manera, se enfrente a la santidad de Dios, a lo cual Él va a tener que dar cuentas eventualmente.
Y ese es un problema que ellos no pueden ver. Pero ellos no van a tener excusa cuando estén delante de Dios. Oh, yo nunca supe de ti. Nadie me habló, ¿no? ¿Y la mujer con la que vivías? Señor, yo nunca oré porque no sabía orar. Y ella no oraba todos los días. Yo nunca leí la Biblia porque no sabía cómo. ¿Y que ella no leía la Biblia cuando estaba en la cama? Música cristiana. Todo lo que ella hacía. Y es como, dice la Biblia, amontonar ascuas sobre fuego, de fuego sobre sus ¿qué? Cabezas. O sea, pero al mismo tiempo, tú eres la luz, tú eres la sal de ese hogar. Él quizás no quiere nada con Dios, pero tú, mujer, le estás dando luz a ese hogar. Tú eres ese cerillito prendido ahí en la casa. O a lo mejor una vela, o a lo mejor un cirio, o a lo mejor ya eres la lámpara en medio de toda la casa. Yo no sé dónde estés todavía tú dando testimonio en tu hogar, pero quiero decirte una cosa. Tú eres la única luz que Él va a poder ver. Y de la misma manera, la mujer. Dice aquí, y la mujer incrédula en el marido. De igual manera, hombre, si estás casado con una mujer que no cree en Dios, tú eres ese cerillito, esa velita, ese cirio o esa lámpara en medio de la casa. Y tu cristianismo está trayendo la luz a ese hogar. Y también tus hijos. Nota, tus hijos. Algunos quizás ya no tienen hijos, pero aquí Pablo va a dirigirse a aquellos que tienen hijos. Porque también es probable que algunos cristianos empezaron a pensar, wow, ¿qué hice, no? Mi mujer es pagana y yo soy cristiano, y ahora nuestros hijos, ¿qué son? ¿Paganos o cristianos? Son mitad y mitad. No son raza pura cristiana. A lo mejor, ¿verdad? Piensan así. ¿Qué son ahora mis hijos? Están maldecidos. Están maldecidos por tu culpa, vieja, por no creer en Dios. O están maldecidos por tu culpa, viejo, por no creer en Dios. Podemos pensar de esa manera. No, hermano, no te equivoques. Si tú estás en Cristo, tú eres la razón por la cual tus hijos no son inmundos. Nota lo que dice, pues de otra manera vuestros hijos serían ¿qué? Inmundos. O sea, si tú te separas, siendo que él consciente o ella consciente de vivir contigo, eventualmente, claro, tus hijos van a quedar de alguna manera inmundos. Pero ahorita, siendo que él consciente o ella consciente de vivir contigo, a pesar de que no son creyentes, tú, dice aquí, a tus hijos santificas, mientras que ahora son santos. ¿Qué son tus hijos? Santos. No creas eso de que son medios cristianos y medios paganos, aunque a veces se comportan como tales, ¿no? La parte pagana decimos, es herencia de tu padre o de tu madre, ¿no? La parte cristiana, oh, eso lo sacó de mí, porque yo amo a Dios. No es así, hermano, no es así. Ellos son cristianos y van a ser cristianos y pueden ser cristianos gracias a tu testimonio, gracias a lo que ellos van a ver en ti. Tú eres la luz de esa casa. Por eso tú que eres cristiano, él no quiere saber nada de Dios, está bien, pero si está consintiendo vivir contigo, gloria a Dios. Toda la mañana levántate con tus hijos, o en algún momento durante el día ora con tus hijos, léeles la Biblia a tus hijos, guíalos en las cosas de Dios, tráelos a la iglesia, bendícelos, ámalos, todo lo que tengas que hacer para mostrarles el amor de Dios. Y de esa manera eventualmente van a encontrar a Dios. Y tus hijos van a ser santificados para Dios. Amén. Pero si tú te vas por el camino equivocado y decides divorciar a tu esposo o tu esposa solamente porque son creyentes, porque son incrédulos, perdón, y tú eres creyente, vas a cometer un error. No es de Dios. ¿Estamos juntos, iglesia? No es de Dios. Así es que van a tener que ponerse las pilas en ese sentido. Ahora, yo sé, hermanos, que es difícil. Yo lo sé. Pero quiero decirles una cosa. Si ese incrédulo consciente de vivir contigo, quizás te va a dar un infierno de 20, 30, 40 o 50 años. ¿Verdad que sí? Yo no sé en qué momento estés. Pero quiero decirte una cosa. Para Él es el único cielo que va a haber. Tu bondad, tu amor, tu misericordia y todo lo que tú puedas expresar a través de tu conducta como hombre o mujer de Dios en tu hogar,
es el único cielo que él o ella van a ver. Tú vas a vivir un infierno durante ese tiempo, pero cuando te mueras o cuando Cristo Jesús venga por ti en el rapto, ¿cómo va a ser tu cielo? ¿20, 30, 40 años, hermanos? Nuestro cielo va a ser por toda la eternidad. Y cuando él o ella, si nunca creen en Cristo, se mueren, su cielo terminó y comienza un infierno. ¿Por cuánto tiempo, hermanos? ¿Por cuánto tiempo? Ahora, no sean malos, no se ríen y digan, no es nuestro corazón, hermanos. ¿Estamos juntos, iglesia? No es nuestro corazón. Si ese hombre, esa mujer te dan un infierno aquí en la tierra, no es nuestro deseo que terminen en el infierno al final del día. Sigamos aguantando, sigamos echándole ganas, porque ese hogar, mientras estemos ahí, ve la luz de Cristo Jesús. Y ojalá que un día ese hombre, esa mujer incrédula acepten a Cristo Jesús para que cambien su destino eterno. Y si no lo hacen, tú como cristiano estás libre de la sangre de él o de ella, porque tú le mostraste que Jesús era el camino, la verdad y la vida, y tus hijos de la misma manera. Amén. Así es que, familia, por esa razón la iglesia debe atender lo que Dios dice aquí. Si el incrédulo consiente vivir contigo como creyente, ¿lo tienes que abandonar? No. Ahora, en el versículo 15 y 16 vamos a hablar acerca de esos matrimonios, creyente con incrédulo, cuando el incrédulo no consiente vivir contigo. De pronto el incrédulo dice, no más, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Qué vamos a hacer ahí? Dice el versículo 15, pero si el incrédulo se separa, si el incrédulo te da carta de divorcio, ¿de quién vino la carta de divorcio, hermanos? ¿De quién? No tengan miedo. ¿De quién viene la carta de divorcio? Por favor, porque necesitamos entender eso. ¿De quién vino la carta una vez más? Del incrédulo. Ahora tampoco esté cada mañana, Padre, que me dé la carta de divorcio. Tampoco, hermanos. Porque recuerden, mientras tú estás ahí y tienes hijos, tus hijos son ¿qué? Santificados. Mientras tú estés ahí, ese hombre, esa mujer, ¿son qué? Santificados. Vamos a tratar de orar por la mañana, Señor, que me traiga la carta de divorcio hoy. Aunque yo estoy seguro que muchos de ustedes la quisieran tener en sus manos ya. Pero la Biblia dice aquí, si el incrédulo se separa. En otras palabras, la Biblia solamente está hablando del caso cuando él no quiere vivir contigo y te presenta esa carta. ¿Qué tienes que hacer tú como cristiano? ¿Pelear por ello? ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Si el incrédulo se separa, ¿qué tiene que hacer el creyente? Sepárese, fírmale, no la hagas de emoción. Ahí está. Adiós. ¿Estamos? No pelees ese asunto. Si él o ella, que no son creyentes, ¿está claro, iglesia? No son creyentes. Si es un creyente y viene y te presenta una carta de divorcio, lo mandas por un tubo, porque eso es pecado contra quién. Y le dices, despierta, por favor, reacciona. Vamos a pecar contra Dios si hacemos eso. Tú más que nadie sabes. Pero si es un incrédulo, un pagano completo, que tú sabes a ciencia cierta que no tiene a Dios en su vida y te pone la cartita ahí, ¿qué tenemos que hacer, iglesia? Firma 2 veces. No la hagas de emoción. Aquí dice la Biblia, hermano, sepárese. Sepárese. ¿Por qué? No está el hermano o la hermana sujeta a ¿qué? Servidumbre en semejante caso. No tengas ningún problema en tu corazón o en tu mente pensando, oh, Dios prohíbe el divorcio. Lo prohíbe si estás en Cristo. Los dos. ¿Estamos juntos? Pero si estás casado con un creyente, con un incrédulo, y ese incrédulo insiste, fírmale. No tengas problema, porque no estamos sujetos en semejante caso a servidumbre más. Porque recuerden, el matrimonio es un asunto legal. Y cuando yo estoy casado,
en este caso mi esposa, yo estoy sujeto a ella legalmente y ella está sujeta a mí legalmente. Los dos estamos sirviendo a este contrato llamado casamiento y no hay escapatoria. Estoy sujeto a ese servicio. ¿Estamos? Claro. Lo hice voluntariamente y ella también. Nadie tiene una pistola atrás de nosotros. Lo hicimos por amor, porque decidimos hacerlo. Pero cuando el incrédulo viene y te da la carta de divorcio, al firmarla no debe de haber ningún cargo de conciencia en tu corazón, ni siquiera debes sentirte mal al respecto, porque la Biblia dice aquí que no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso. En otras palabras, una vez que te la presenta la carta, tú quedas libre de toda responsabilidad delante de Dios de cumplir con tu pacto, de decir hasta que la muerte nos separe. Pero una vez más, iglesia, ¿quién tiene que traer la carta? No le des ideas. ¿Ok? La persona que está peleando, no, pues si me traes una carta de divorcio, yo sí te la firmo. No le des ideas, porque ya las veo o ya los veo. Gracias, pastor, hoy aprendí mucho. No, porque ya las intenciones de tu corazón no son ¿qué? Las correctas delante de Dios. Recuerden, Dios está en contra de ¿qué? Del divorcio. Por lo tanto, en cualquiera de los dos casos, tienes que sostener el fuerte hasta que ya no puedes. ¿Ok? Pero si de pronto él se anima a hacerlo, pues de modo, firmas. Entonces, dice aquí, no estás sujeta más a ese asunto llamado casamiento si él te la trae o ella te la trae. Y luego al final dice la razón del por qué Dios está de acuerdo que hagamos esto. Dice, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? ¿A qué nos llamó el Señor? Paz. Por eso los cristianos que están casados, ambos cristianos, tienen que reconciliarse, tienen que buscar esa paz, porque Dios nos llamó a paz. El hogar, el matrimonio debe vivir en paz. Y en el caso de creyente con no creyente, si consienten los dos en vivir, están viviendo en paz, pues sigan adelante, están en paz todo. Y aquí en este caso ya estamos hablando donde los dos están como carneros, ¿verdad? ¿Ok? No se peleen más. Dios no quiere que estén peleando más. Termine con eso, porque el llamamiento de Dios es paz. Es paz. Entonces, el divorcio, hermanos, en este caso, cuando ya es intolerable la situación con el no creyente, te lleva a la paz cuando tú le das el divorcio. Ahora, aquí en el versículo 16, la razón del por qué, al final del día, hermanos, tenemos siempre que luchar por mantenernos juntos. Yo no sé cuánto tiempo ustedes llevan casados. Cada uno de ustedes sabe. Los que están bien y están en paz y todo está fluyendo y es correcto delante de Dios, sigan adelante. Pero en el caso de esos matrimonios cristianos, están peleando. O en el caso de los matrimonios mixtos, creyente con no creyente, que están peleando y teniendo dificultades. En estos casos, el por qué tenemos que seguir luchando, por qué tenemos que seguir adelante y echándole ganas y dándole duro, en base a lo que hemos leído, al final del día, hermanos, se resume todo en nuestra salvación. Porque, dice el 16, ¿qué sabes tú, oh mujer? ¿Qué sabes? Si quizá harás salvo ¿a quién? A tu marido. A lo mejor ya llevas peleando con él 10, 20 años. En el caso de el incrédulo. Y dices, ya no puedo más. A ver a qué horas. Espero que Dios le ponga en su corazón darme la carta para firmársela como dice la Biblia. Yo quiero vivir en paz. Quiero terminar el resto de mis días en paz. Pero la Biblia dice aquí, cálmate. Tranquila, ya llevas 20 años así. ¿Qué te cuesta otro más? 21. Pero padre, si llego a los 30, ¿y qué te importa 10 más? Ya llevas 20. Pero tú como no sabes que dentro de esos 10 años Él se puede convertir. ¿Qué si de pronto en medio de todo ese tiempo que todavía podrías esperar,
de alguna manera divina Dios toca su corazón y lo sana. ¿No sería y valdría la pena esperar? Piensa, quizás por el amor que le tuviste 20 años atrás, cuando aceptaste subirte al caballo e irte con él. Por aquellos que se la robaron, ¿verdad? O bajarse de la escalera. Aguanta, por el amor que le tuviste 20, 30 años atrás. Recuerda cómo comenzó todo. Todo comenzó en amor. Por ese amor que le tuviste algún día. Ten paciencia, porque a lo mejor Dios en algún momento va a cambiar. Y tú me dirás, ay, pero pastor, ¿qué tal se ocurre en el último día antes de morir? ¿Tú qué sabes? ¿Verdad? ¿Tú qué sabes? ¿Acaso no estamos aquí para salvar almas? ¿Acaso no es la meta que nosotros salvemos almas? Qué fácil es ir a hablarle a la gente de Dios, ¿no? No podemos esperar a que hemos tenido tantos años a un lado para que Dios nos salve. Seguirle dando testimonio y seguirle evangelizando a través de nuestras acciones, nuestros hechos y nuestros pensamientos y nuestros buenos deseos. Hermanos, de la misma manera, ¿o qué sabes tú, oh marido? Ya no lo aguantas. Lo mismo, desesperado, ya no quieres más. Es una mujer odiosa. Como dice la Biblia, parece gotera, ¿verdad? Oye, cálmate. Cálmate, de la misma manera. ¿Qué sabes tú si quizás harás salva tú? Al final del día lo que Dios está diciéndonos aquí, hermanos, es: cristianos, si están teniendo problemas, reconcíliense. La salvación es lo más importante. Ni siquiera la felicidad dentro del hogar, la salvación. Y de la misma manera el caso de creyentes con no creyentes. La felicidad conyugal, el hecho de que tú estés en paz con un hombre que te ama, una mujer que se somete, no es tan importante, hermano, hermana, como la salvación de su alma. Porque ¿de qué sirve que el mundo, hermanos, gane todo? ¿De qué sirve que una persona ganase todo en el mundo? O sea, al final pierde ¿qué? Su alma. De nada sirve. Así es que aquí todos nosotros tenemos que ponernos en esta mente. Si estás casado con un no creyente, lo más importante en tu matrimonio ahorita es la salvación de él o de ella. No tu gozo, ni tu felicidad, ni tu matrimonio. Lo más importante es que él o ella se salve. Porque tú ya eres salvo. Tú ya está tu nombre escrito en el libro de la vida. Gozamos de él. Pero ¿qué hay de él? ¿Acaso no sería injusto delante de Dios que él se perdiera también? Siendo que tú estás ahí para darle luz y para mostrar el camino. Aguanta. Dios no se equivoca, hermanos. Estas son las instrucciones divinas. Amén. Para el matrimonio. Así es que, ¿está bien que nos divorciemos, hermanos? No. Está prohibido por Dios. ¿Estás casado con una incrédula o un incrédulo? ¿Y él está bien con todo? ¿Tu cristianismo? ¿Te vas a separar? Estando loco. Ahora, si él o ella son incrédulos, de pronto se le mete el diablo y te trae la carta de divorcio, pues suéltalo, ¿verdad? Que se vaya con su papá. ¿Verdad que sí? Que se vaya con su papá. Pero nosotros vamos a seguir haciendo lo que Dios dice. Mantengámonos firmes, hermanos. Yo creo que el Señor ha hablado a nuestros corazones de alguna manera, ¿no es cierto? Por lo menos a mí me habló en cuanto a tomar en serio este asunto llamado matrimonio y tratar de hacer de lo mejor. Así es que, familia, esta semana tenemos tarea, ¿no es cierto? Analiza tu matrimonio, ve, como dice el Señor Jesús en Apocalipsis, de dónde has caído y vuelve a tus primeras obras. Y haz que tu matrimonio sea un ejemplo delante de todo el mundo, para la gloria y honra de quién. Así es que, familia, atendamos estas palabras. Señor,